Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más a través de nuestro canal de YouTube transmitiendo un tema muy interesante. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder llevar el mensaje, una palabra que edifica cada jueves a vuestra vida y es de bendición. Hoy traemos un tema muy interesante: el Señor me guiará. Buscamos en el Salmo 108:10. Dice la palabra de Dios así: ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? En el estudio pasado, en el tema pasado, vimos un tema muy interesante, y es que no digamos mañana haremos o mañana venderemos, iremos allá y regresaremos, sino digamos si el Señor quiere. Y eso lo decía el apóstol Santiago a la iglesia: si el Señor quiere, haremos mañana, sabiendo que Dios tiene todo el conocimiento del mañana. Pero ¿qué y si nosotros sabemos que ya Dios tiene el conocimiento del mañana? ¿Y qué si también le decimos, si el Señor quiere, con el favor de Dios, haremos esto o haremos lo otro? Pero sin embargo nosotros también le podamos decir al Señor: Señor, quiero que me guíe. Ya conté contigo para el mañana, cuento con tu ayuda para el mañana, pero inclusive llegando al mañana, quiero que tú guíes el mañana. Amén. Y esa era la connotación y el sentir del salmista. El salmista David decía: ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Haciendo una pregunta: ¿quién me guiará? Pero ¿quién nos va a guiar a un lugar seguro, aún a nuestro propósito, sino ser nuestro Señor? Amén. ¿Qué significa guiar? Guiar significa ir delante mostrando el camino. Es decir, que cuando nosotros le decimos al Señor: el Señor guiará mis pasos, lo que significa es que Dios va a ir delante de nosotros, pero va a ir mostrando el camino, y eso es algo muy importante. Amén. Aprendamos algo: que el Señor quiere mostrarnos el camino. Y hay algo muy interesante en las Escrituras que vamos a aprender hoy, tres aspectos fundamentales del por qué es bueno que Dios guíe nuestro camino. El por qué es bueno que el sentir nuestro no solamente es que su favor nos dé la oportunidad del mañana, sino que también Él guíe nuestro camino. Amén. En primer lugar, queremos que Dios guíe nuestro camino. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está rendida a Él. Cuando nuestra voluntad está rendida a Él, nosotros queremos un guía como el Señor. Queremos que el Señor guíe nuestros pasos, aún guíe nuestro camino, porque nuestra voluntad está rendida a Él. Una voluntad que no está rendida a Dios, esa voluntad no desea que Dios pueda guiar sus pasos. Amén. Cuando vemos las Escrituras, en el Salmo 119:35 dice así: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. El salmista decía: guíame por la senda de tu mandamiento, porque mi voluntad está en esa senda. Yo quiero y rindo mi voluntad a esa senda, a la senda de tus mandamientos. Amén. Eso es hermoso, que nosotros podamos desear la guianza de Dios. Y cuando deseamos la guianza de Dios, le decimos al Señor: hazlo a tu manera, hazlo a tu forma. Queremos someter nuestra voluntad, someterla a ti, y eso hace que nosotros seamos sus siervos, y entonces Él es nuestro Señor. En la vida de Juan el Bautista, nosotros vemos que Juan el Bautista rindió su voluntad al Señor. Juan el Bautista quiso que el Señor guiara su camino. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, del 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca,
pero que yo mengüe. Eso es una voluntad rendida al Señor. Ese es un hombre que puede entender la voluntad de Dios, pero desea que la voluntad de Dios se haga en su vida. Amén. Juan debía de qué? De menguar. Jesús iba a crecer. Juan venía levantando, preparando el camino del Señor. Él había llegado, pero sin embargo ya Jesús iniciaba su ministerio y Juan sometía su voluntad a él. Todos conocemos, o muchos conocemos, cuál fue el fin de Juan. Amén. Fue un fin que aún Herodes pudo quitar su vida, pero sin embargo el propósito de que Juan vino a la tierra se cumplió porque preparó el camino del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros queremos que la voluntad de Dios se cumpla y Él sea nuestro guía, es que estamos rindiendo nuestra voluntad al Señor. Por lo tanto, en primer lugar, Dios quiere que ser nuestro guía, y nosotros queremos que Dios sea nuestro guía porque hemos nosotros ya depositado nuestra confianza en Él y nuestra voluntad está rendida en Él. Amén. En segundo lugar, ¿por qué Dios debe guiar? ¿Por qué Dios debe guiar nuestros pasos? Amén. En segundo lugar, Dios debe guiar nuestros pasos por su nombre, por amor de su nombre. Eso es muy interesante, donde la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra en el Salmo 31:3. Dice: tú eres la roca que me protege. Dice la palabra: tú eres la roca que me protege, tú eres la muralla que me salga. Guíame y dirígame, pues así lo prometiste. Amén. Si buscamos la versión popular, versión Reina Varela, dice lo mismo: tú eres la roca que me protege, tú eres, ¿qué cosa? La muralla que me salva. Guíame por amor de tu nombre. Amén. Qué interesante es eso, que por amor del nombre del Señor, que por el nombre del Señor, el Señor quiere guiarnos, e inclusive nosotros también queremos que Dios sea nuestra guía. La palabra de Dios nos enseña que Dios, en todo lo que es su nombre, esos nombres compuestos de Dios, revelan que hay una respuesta, revelan que los nombres de Dios traen a nuestras vidas guianza, trae a nuestras vidas solución a todas nuestras necesidades. Los nombres de Dios traen solución y guía todas nuestras necesidades. Cuando hablamos de Jehová Shalom, entendemos que Dios nos guiará por camino de paz. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él es el príncipe de paz. Amén. Cuando hablamos de Jehová Jireh, nosotros entendemos que Dios nos va a guiar por un camino de provisión, por un camino de prosperidad. Porque Jehová es un Dios proveedor. Porque su nombre dice que Él es un Dios que provee en el desierto, Él provee en la ciudad, Él provee en el monte. Por lo tanto, si queremos que Dios nos guíe por amor de su nombre, entendemos que Dios nos va a dar paz. Entendemos que Dios nos va a guiar por vida y camino de provisión. Si decimos Jehová Rafa, entendemos que Dios nos va a guiar por el camino de la sanidad. Amén. Por el lugar que nos conduce a la sanidad divina, porque Él es nuestro sanador. Si decimos que Jehová también es, que nuestro significa también que Jehová es nuestra justicia. Decir que Jehová es justo significa que Jehová es justicia nuestra. Por lo tanto, Dios nos va a guiar por camino de justicia, porque su nombre enseña, su nombre revela que Él es un Dios justo. Y de esa manera están todas las manifestaciones de los nombres de Dios. Qué interesante que Dios es un Dios de paz, un Dios de provisión, Dios es un Dios de sanidad, Dios es un Dios de justicia. Dice la palabra del Señor que el Señor es nuestro pastor y nos guiará. Él nos guiará a pasto seguro. Bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, el Señor estará conmigo, porque Él es nuestro pastor. Amén. Porque la palabra nos enseña que el Señor es nuestro pastor y su nombre trae provisión, trae guianza. En tercer lugar, ¿por qué el Señor nos debe guiar? Amén. ¿Por qué el Señor nos va a guiar? ¿Por qué debemos decirle al Señor: Señor, guía nuestro día, guía este mes? Señor, en el 2024, sé tú mi guianza, sé tú mi brújula. ¿Por qué? Por causa de mis enemigos. Debemos de buscar la guianza de Dios por causa de nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27:11, y decía también el salmista David: enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame
por la senda de rectitud. Amén. Y dice la palabra, a causa de mis enemigos. Amén. Bien interesante, amado. Bien interesante que nosotros reconozcamos que hay un enemigo. Amén. El pecado en nuestras vidas, el mundo que nos rodea, aún huestes espirituales de maldad. Satanás y sus legiones, que el Señor los reprenda, van a estar acechando nuestras vidas. Quiere atemorizarnos, quiere emboscarnos, quiere también destruirnos. El enemigo quiere avergonzarnos, bendito Dios. Quiere también manchar nuestro testimonio. Necesitamos ser guiados por Dios, amén. Guiados por Dios para que el enemigo no tome lugar, para que el enemigo no tome la victoria, para que no nos aleje de lo que es el propósito de Dios, amén. Es muy interesante, el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Hablando del perdón, hablando de aquel que le había ofendido, Pablo dice a la iglesia, perdónenle, yo también le voy a perdonar. Y Pablo dice, una razón para eso es que Dios nos ha mandado a perdonar, como Él nos ha perdonado, amén. Pero dice la palabra que también el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, amén, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, no podemos ignorar esas maquinaciones del enemigo, no podemos ignorar también esas acechanzas que el enemigo está trayendo a nuestras vidas, tratando de hacernos caer. Por lo tanto, la guianza del Señor diaria, semanal, mensual, cada año, cada década a nuestras vidas, en nuestras vidas es muy necesaria, es muy importante que no solamente nosotros le digamos al Señor, si tú quieres yo voy. No, solamente eso no. Debemos decir, Señor, con tu favor yo voy a ir. Si tú quieres yo voy a ir, pero también yo quiero que tú vayas conmigo. Yo quiero que tú me guíes. Amén. Es muy interesante lo que Moisés le dice al Señor cuando pone los argumentos que Dios le dice a Moisés que por causa del pecado del pueblo, Él estaba dispuesto a raer a ese pueblo y levantar de la vida de Moisés una descendencia. Amén. Sin embargo, Moisés comienza a interceder de una manera feroz, de una manera amorosa, comienza a hablar con Dios. Y una de las cosas que Moisés pone como argumento delante del Señor era lo que iba a decir las multitudes. Amén. E inclusive lo que iba a decir los pueblos del Señor e inclusive de su plan eterno. Amén. Porque los que nos rodean van a estar tratando de ponernos obstáculos. Los que nos rodean en ocasiones van a tratar de manchar nuestro testimonio. Pero sin embargo, ellos están viendo la guianza del Señor. Ellos están viendo nuestro caminar, que es fructífero, que es en victoria, que aún hemos caminado y no hemos regresado, que han pasado los años, las décadas y seguimos manteniendo la misma fe, la familia, la misma visión en medio de los días, en medio de los problemas, confiando en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando, Él alimenta nuestra alma. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés le presentó estos argumentos al Señor y le dijo al Señor, ahí en Número, capítulo 14 del 13 al 16. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Dice, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas y delante de ellos en columna de nube, y que de noche columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de lo cual les había jurado, los mató en el desierto. Amén. Eso es una palabra bien linda de parte de Moisés, una conversación que Dios le permite a Moisés como intercesor. No solamente ver que le libertó de Egipto a la tierra prometida, sino también que había un propósito, que el propósito de parte de Dios. Moisés defendía el propósito de Dios delante de un pueblo que era rebelde, aún se oponía a aquello que Dios estaba diciendo,
que aparentemente era beneficioso porque solo él iba a quedar, el pueblo iba a morir y de él iba a sacar una descendencia. Pero ¿qué iba a decir las multitudes? ¿Qué iba a decir el enemigo? Que no pudo Dios meter este pueblo rebelde allí en la tierra prometida. Dios trae una palabra de consuelo y de restauración a la vida de Moisés y también una oportunidad al pueblo. Amén. Entendamos que necesitamos la guianza del Señor. Amén. Porque en cada derrota nuestra el enemigo cae en burla. En cada derrota nuestra el enemigo puede ir delante del Señor. Amén. Aún puede mofarse de tu vida, del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no contamos con el Señor para que nos guiara. Porque fuimos rebeldes, quisimos hacer lo que nosotros entendimos. Quisimos llevarnos por nuestra habilidad, experiencia, aún nuestra experiencia ministerial, y no contamos con el Espíritu Santo diariamente. Hoy Dios quiere que entendamos que hay un mundo que nos rodea. Hay enemigos que quieren vernos ser destruidos. Hay enemigos que quieren vernos que nosotros podamos regresar. Gente que están muy desesperados por verte caer, por verme caer. Pero en la guianza del Señor nosotros permanecemos firmes. Amén. Salmo 42:3 dice la palabra de Dios. Fueron mis lágrimas, decía el salmista, en medio de la tribulación. Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aparentemente lo podemos ver como un ánimo que le estaban dando, diciendo, oye, mira, no llores, mira, espera, ¿dónde está tu Dios? Ahora no confías en Él. Oh, pero míralo de esta manera, que en el momento de la aflicción, que en el momento que podemos caer, que podemos también fallar en nuestra fe, aún debilitarnos en nuestra fe, en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, es cuando viene el aguijón del enemigo, viene del mundo, de aquellos que están inclusive a nuestro lado, parte de nuestra familia, a burlarse. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que ha permitido esto? Bendito sea el Señor, amén. Pero aún en medio de la prueba y nosotros siendo guiados por el Señor, Él estará en la prueba y Él nos sacará de la prueba victorioso. Y entonces nosotros diremos, nuestro Dios está con nosotros. Él me está guiando en medio del valle de muerte. Amén. Hay algo interesante y quiero que reflexiones también, porque en el nombre de Dios hay promesa. Y también hay promesa de Dios para hacernos brillar. Hay promesa de Dios cuando obedecemos al Señor, e inclusive hay también consecuencia de esa obediencia. Amén. Y quiero que lo compartas, quiero que vayas allí al libro de Malaquías capítulo 3 del 10 al 12. Es una palabra que conocemos, habla de diezmo, habla de sacerdote, y Dios confronta a su pueblo y Dios le dice a su pueblo que le habían fallado. ¿En qué? En diezmo y ofrenda, en sustentar la obra de Dios. Para estos días muchas veces fallamos en lo que son los diezmos, las ofrendas. Hay tantas contradicciones, falsa doctrina, pero entendemos legítimamente que esta palabra dada a Malaquías, sacerdote, hoy también habla con la iglesia, que somos real sacerdocio y somos nación santa. Una iglesia que es responsable de sustentar la obra de Dios y también de extender la obra de Dios, y no solamente con nuestra vida, amor, sino también con nuestros bienes, con nuestra finanza. Y dice la palabra de Dios que era un llamado: traigan los diezmos al alfolí. Y dice, para que haya alimento en mi casa. Amén. Traigan el sustento, los bienes, para que los sacerdotes coman, pero que también la palabra de Dios corra. Bendito Dios. Haya adoración, haya lugar de adoración, haya reunión, también todo lo que el reino necesita para el sustento aún en la tierra, aún el reino de Dios. Amén. Y habían promesa. La promesa era, en primer lugar, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muy interesante, en primer lugar. En segundo lugar decía, voy a reprender también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo, ni será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así que Dios daba promesa
de que por esta obediencia el devorador no llegaría a robar el fruto, no a quitar la semilla que uno siembra. Por supuesto, si tú no siembras una palabra, si tú no siembras una ofrenda, tampoco va a haber fruto. Amén. Pero dice la palabra que había promesa para aquel que ha sembrado una ofrenda, y en la cosecha el enemigo no va a robar lo que ya nosotros hemos sembrado. Aún en demasía en la cosecha no lo robará. ¿Por qué? Porque Dios va a defender nuestra cosecha. Amén. Pero algo interesante es el final de la promesa. Y todas las naciones, muy interesante eso, y todas las naciones os dirán bienaventurado. Amén. Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios, que eso es muy interesante. Hay naciones, hay pueblos, hay familias que están viendo mi prosperidad. Hay gente que están viendo desde mis años 90, que no he sido rico, pero nunca me ha faltado, que siempre he tenido lo necesario, y desde el año 90 a la fecha he sustentado, he diezmado, he honrado, no solamente en mi nación Cuba, sino todos estos años en esta nación. Amén. Soy ejemplo, aún soy testimonio puro de lo que es honrar a Dios con nuestros bienes, y como dice la palabra del Señor, aceptando su guianza en obediencia, el Señor ha peleado por mí, por mi casa, y las naciones pueden ver la bendición de Dios. Amén. En esta noche yo te animo a que seamos guiados por Dios. Que le pueda decir cada mañana: Señor, guía mi vida. Sé tú mi brújula. Has permitido que yo nazca. Tú has querido, aunque yo haya pasado de un día hacia otro. Pero guía mi vida, Señor. Guíame por senda de justicia, porque mi voluntad la he rendido a ti. Guíame por senda de justicia por causa de tu nombre. Guíame por senda de justicia por causa de los que me rodean. Algunos enemigos, otros que me aman. Pero ellos honrarán, ellos te glorificarán, porque han visto que cuando tú guías a un hombre, a una mujer de Dios, es un hombre bendecido y es un hombre prosperado. Que el enemigo no lo destruye ni cae en el lazo del cazador, ni tampoco es avergonzado. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Recuerda, dile al Señor cada día: guíame, Señor, sé tú mi guía en este día. Cierra tus ojos, oro para que esta palabra llegue a tu corazón y también podamos cumplirla. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por su amor y tu misericordia. Gracias por su voluntad. Venga su reino y que su voluntad sea hecha en la tierra. Y haciendo su voluntad en la tierra, Padre, te rogamos que tú seas nuestra guianza. Cada día, Señor, cada semana, sé tú, Señor, nuestra brújula. Sé tú, Señor, nuestra guianza. Oh Dios mío, porque rendimos nuestra voluntad a ti. Hazlo a tu manera, a tu forma. Menguamos para que tú crezcas, por amor de tu nombre, pero también por causa de mis enemigos. Haz, Señor, guianza a mi vida, para que los que me rodean conozcan y vean que es bueno servirte, agradarte, y testifiquen que guiados por ti no pereceremos. Gracias por el camino recto, gracias por el camino de vida que tú nos haces transitar cada día, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ti, Señor. Bendice a estos oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Amén. Comparte este video a un amigo. Será un mensaje que llegará a su vida y eso será de gran bendición para otro. En el nombre de Jesús te bendigo en esta noche.